Hola, feliz jueves para todos. Hoy volvemos con un testimonio de vida. Yo continúo contando los testimonios y experiencias que he tenido en mi vida. Espero que les pueda ayudar a muchos para que podamos aprender. Y el día de hoy vengo con el día en que Dios me dijo, no te cases. Y sí, amigos, Dios me dijo que no me casara y no porque no esté de acuerdo con el matrimonio, claro que no. Él es el creador del matrimonio, de la familia y obviamente tiene un propósito con todos los otros que decidimos obviamente formarla. Así que bueno, esto pasó hace ya unos más de 7 años larguitos y yo conocí a esa persona. El contexto en el que yo estaba en ese tiempo pues era sirviendo en la iglesia, en la alabanza, estaba sirviendo incluso también en el comité de misiones, porque Dios me llamó a las misiones, ese será tema para otro testimonio. Y también yo estaba en el seminario bíblico, estaba estudiando una maestría, yo tenía mil cosas, muchas actividades que yo estaba haciendo y pues obviamente también estaba trabajando. Y pues bueno, llegó esta persona después de muchos años que yo pues ya venía trayendo algunos noviazgos. En principio fueron personas pues que no eran cristianas o que no conocían de Dios, algunas otras pues ya conocían de Dios, realmente tampoco eran muchas, de las cuales sufrí bastante esas pérdidas de esas relaciones. Y ahí fue el primer error, yo no estaba preparada para tener una relación, pero a veces pasa que aún no estando preparados, uno conoce a una persona y piensa que es el consuelo, ¿no? De uno, o como uno dice por ahí en Colombia, un clavo saca otro clavo. No lo hice yo con esa intención, claro está, pero digamos que uno siente dolor de la relación pasada y que es como una bola de nieve, entonces uno piensa que es otra persona que viene a esa amistad, a hacer amistad con uno, pues prácticamente le va a ayudar a superar esos impases de la vida a nivel emocional. Entonces, bueno, aquí conocí a este joven, él llegó a la iglesia, un buen joven, emprendedor, trabajador. No puedo decir cosas malas de él porque realmente no era un mal muchacho, siempre fue un buen muchacho. Y empezamos una amistad muy sincera, muy honesta. En principio, pues simplemente era eso, una amistad. Pero las cosas se fueron tornando a que nos gustábamos, a que empezaba a sentir cosas por este chico. Y el otro error que cometí fue no orar directamente, sino dejar que mis emociones fueran fluyendo y que yo no las frenara, sino que yo no pregunté a Dios ni nada, simplemente pensé, pues estoy sintiendo esto, pues esto es voluntad de Dios, así que adelante, sigamos con toda, pero pues obviamente era algo totalmente equivocado. Eh, Hay que orar, amigos, hay que orar y preguntarle a Dios si esa persona o esto que yo estoy sintiendo es de ti, porque puede ser engañoso, pues ya van a ver que en mi caso pues era totalmente todo engañoso. Entonces fue pasando el tiempo y un día decidimos dar el siguiente paso. Obviamente dijimos vamos a orar, pero ese vamos a orar se convierte en que la respuesta yo ya la tengo de antemano antes de orar, porque pues como siento que me gustas, que estamos enamorados, pues vamos a hacerle. Él y yo teníamos bastante claro que el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Realmente así tiene que ser, no es un noviazgo que tiene que durar 5, 8, 10 años, no. La voluntad de Dios es que directamente ese noviazgo nos ayude a prepararnos, hacer los preparativos para un matrimonio realmente. Entonces nosotros duramos como amigos más o menos un año, creo, la verdad es que no recuerdo muy bien todos esos datos, pero más o menos fue un año. Luego, después del año, decidimos a dar el siguiente paso, que pues ya fue al noviazgo, y empezamos, ¿no? A tener ese noviazgo, a salir juntos, todo lo que hacen normalmente los novios. Y como yo estaba sirviendo en las misiones, pues él se adhirió a ese llamado misionero también. Otro error, pensamos que porque esa persona me gusta y está conmigo todo el tiempo, entonces puede ser que también tenga llamado misionero como yo, ¿vale? O simplemente acomodamos las cosas para que esa persona esté conmigo en el ministerio. Eso también aplica para personas que obviamente no sirven en la iglesia, ¿no? Para que se adhieran como a ese proyecto de vida que yo tengo, como que yo lo voy encajando allí, o yo mismo quiero agradar a esa persona y yo intento incluirme en sus proyectos de vida para que, pues, obviamente, firmemente podamos seguir adelante. Entonces, eso es equivocado. Las cosas hay que dejarlas fluir como Dios va diseñando y va mostrando, pero uno no tiene que obligar
las cosas, ¿no? Uno tiene que hacer que las cosas obligadamente pasen, porque pues eso es un error grande. Entonces fue así, duramos más o menos un año de noviazgo. Recuerdo que pues como yo estaba en el comité de misiones, hicimos algunos viajes misioneros. Él tenía ese ímpetu, ese ánimo de verdad para poder evangelizar. Él tenía ese espíritu de evangelismo, pero no él mismo, la misma visión que yo tenía, pero yo pensaba que sí y él también. O sea, los dos nos engañábamos sin saber o sin querer de que Dios nos había llamado a lo mismo. Entonces más adelante pues nosotros decidimos obviamente hacer público nuestra relación por redes sociales. En la iglesia los pastores pues también oraron por nosotros, nos apoyaron, algunos estuvieron en acuerdo, otros en desacuerdo, pero a la final pues nosotros somos los que decidimos si continuamos o no con la relación y asumimos todas las consecuencias que traiga esa decisión. Entonces nosotros seguimos adelante y recuerdo tanto que yo como ya tenía miras de que quería o pensaba que él era el hombre de mi vida, pero es chistoso porque o sea, antes de él, los hombres con los que yo estuve, los otros noviazgos que tuve, también yo pensaba exactamente lo mismo. Entonces yo decía, bueno, este sí va a ser, este sí va a ser. Y recuerdo tanto que yo le pedí a Dios, sí, Dios, Él es el hombre de mi vida, ¿verdad? O sea, como que yo ya daba por hecho y solo necesitaba que Él me lo reconfirmara, que me reconfirmara algo que no me había confirmado. Entonces, tanto recuerdo que tuve un sueño muy feo con Él, eh, y me daba como la sensación de que no era la voluntad de Dios, pero yo omití esa información en mi mente, no se lo comuniqué a mis pastores ni a nadie, porque yo quería seguir empecinada en que me gustaba y que Él era el hombre de mi vida, que es un gran error, obviamente, uno no ser honesto con uno mismo y con Dios, obviamente, que Dios ya todo lo sabe. También recuerdo que otro día yo le pedí a Dios, pues que me hablara a través de su palabra, ¿no? Porque de pronto ese sueño era del diablo y que de pronto eso no era de Dios, ¿no? Entonces yo quería pedirle que me confirmara por su palabra y me dio la palabra de Isaías 55, 8, 9, 10 más o menos, que dice que los pensamientos de Dios, y parafraseo, no son los pensamientos nuestros, que sus caminos no son nuestros caminos, ¿vale? Que así como es de alto el cielo y la tierra, o sea, así de diferente y en esa altura pueden ser los caminos de Dios tan diferentes como los que nosotros pensamos que deben ser nuestros caminos, y nuestras decisiones también están allí. Cuando Dios me dijo eso, yo, o sea, dentro de mí yo capté el mensaje, pero yo lo omití. Y yo dije, bueno, como yo estoy buscando una señal de Dios, que Él haga algo así, que yo mágico, que yo vea que es su voluntad, pues de pronto es porque Dios quiere que yo pida una señal diferente a la que yo le estoy pidiendo, ¿no? De pronto, no recuerdo ahora la señal que yo le había pedido a Dios. Sí recuerdo que Él me diera una joya, yo le pedí a Dios que esta persona me diera una joya. No es para que todos hagan eso, claro está. Y entonces como eso no se daba, pero era una joya especial, no era cualquier joya, era una joya indígena, porque a mí me gustaba mucho trabajar con las comunidades indígenas. Entonces recuerdo tanto que nunca pasó. Y Dios me dio este versículo y lo que yo hice fue modificarlo a que hay de pronto Dios me quiere mostrar otra cosa, otra señal o algo así. Y recuerdo tanto que el día siguiente era domingo y ahí pasó algo muy curioso. Era un culto misionero, vinieron unos misioneros y pues yo pasé al altar porque yo quería comprometerme con Dios para unas actividades misioneras, para seguir obviamente sus pasos de llevar el evangelio a todo el mundo. Y recuerdo tanto que en toda la iglesia ese día solamente 2 personas levantaron la mano para pasar adelante y fui yo y fue esa persona con la que me iba a casar, ese joven, mi pareja. Y pues yo dije, esa es la señal, por eso Dios me dio ese versículo. No, no, yo todo lo iba acomodando, ese es el versículo y oraron por nosotros y es una vergüenza, amigos y amigas, porque, o sea, uno juega con la verdad, uno juega con el propósito que Dios tiene, o sea, eso es una vergüenza totalmente. Entonces, pues fue así pasando el tiempo y yo pensé que él era para mí. Así que llegó el momento en que él me pidió un matrimonio. Recuerdo tanto que eso fue como a mitad de año y recuerdo tanto que era mitad de año porque ya para diciembre nosotros ya nos queríamos casar, o sea, queríamos que fuera todo rápido para empezar pues ya nuestra nueva vida como familia.
Entonces él tuvo ese detalle bonito, pues obviamente de pedirme matrimonio, yo estaba muy contenta, mi familia no estaba así como muy contenta, pues porque obviamente era algo un poco apresurado o muy apresurado. Y bueno, pues empezamos a la final todos los preparativos y recuerdo tanto que yo dejé de hacer muchas actividades. Yo dejé el seminario bíblico porque todo lo que conlleva un matrimonio pues es pura economía ahí latente, y también tiempo, no tenía tiempo para el seminario bíblico, dejé a un lado también en mi maestría, hasta estoy en una maestría y ya, pues también tenía algunos problemas con la maestría, pero yo decidí, ya no quería hacer más maestría, era un poco complejo. No dejé la maestría, aclaro eso, porque me iba a casar, eran por otros factores, pero todo unido me hizo que dejara la maestría. Y pues el ministerio, o sea, alabanza, misiones era muy difícil, entonces yo dejé la alabanza y me quedé solamente con las misiones, y como él y yo estábamos llamados a ser misioneros juntos como familia por todo el mundo, pues obviamente yo decía, pues ahí ese es el camino y ya está. Entonces, un dato muy importante, muy importante, sí que quiero resaltar, es que él venía de una relación donde se había casado, él era casado, pero se tenía que divorciar, y cuando nosotros estábamos juntos, pues él no se había divorciado. Y aclaro una cosa aquí, porque sé que muchos podrían juzgar o mal juzgar, y es que Yeshua en la palabra nos muestra que si hay una causal, una sola causal de divorcio, es cuando la persona pues es adúltera, uno de los dos es adúltero o es infiel. Es la única causal de divorcio, y lo dice Yeshua por la dureza de nuestros corazones, porque realmente no debería ser así. El matrimonio debe ser para toda la vida y no es un juego. Entonces, pues claro, esta persona estaba en proceso de divorcio, y yo a día de hoy yo considero que si de pronto no era correcto o que no era muy prudente yo estar con una persona que todavía legalmente era casada, aunque era justificable el divorcio, pero era casada. Entonces ahí creo yo a día de hoy que cometí un error, no era correcto, habría que esperar a que terminara ese proceso, y también de sanidad, porque esta persona, este joven no, de pronto no había sanado muchas cosas de su vida, al igual que yo. Dos personas que están heridas toman malas decisiones y se dejan llevar por las emociones. Las emociones son el peor enemigo del ser humano, por eso la palabra dice que el corazón es engañoso. Entonces, nosotros seguimos adelante, y claro, mientras él hacía ese proceso de divorcio, yo fui haciendo todos los preparativos, me apresuré obviamente, ya teníamos casi todo escogido, lo único que faltaba, gracias a Dios hoy en día lo digo, era pagar, ya todo estaba escogido, ya las cotizaciones estaban listas, incluso una cosa muy importante que marcó mi vida, obviamente, es que por primera vez yo me medí un vestido de novia, y ¿quién me vio? Pues mi madre, me vio mi hermana gemela y me vio mi sobrina por primera vez vestida de novia. Entonces, obviamente, verme y yo toda emocionada, las fotos, todo esto, pues es algo grandioso y de mucha ilusión para una mujer, para su madre, para mi hermana y obviamente para la sobrina. Entonces, pues ya estaba casi todo listo, y recuerdo que a medida que yo iba haciendo estos preparativos y demás, este joven se fue alejando poco a poco. Él empezó, o sea, él estaba conmigo en la iglesia, pero de repente se fue a otra iglesia donde estaba su madre, porque allí había un abogado que estaba ayudándole a hacer todos los trámites del divorcio. Obviamente, pues yo dije, vale, no hay ningún problema, pero él dejó de ir ya todos los domingos a la iglesia a la que yo iba. Incluso muchas de las personas me preguntaban, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Y yo, pues no, es que está haciendo un trámite, bueno, en fin. Y yo empecé a sentir mucha inseguridad, mucha ansiedad, angustia. Yo decía, algo pasa, pero no sé qué pasa. Pero él me decía que todo estaba normal, hasta que un día, recuerdo tanto, me dijo, mira, Mónica, es que no siento paz para casarme contigo. Y yo, ¿cómo? O sea, yo entré en shock, yo, te estás burlando de mí, estás haciendo una broma, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dijo, no, es que no siento paz, no sé, de un momento a otro he empezado no a sentir paz, y nosotros dos tenemos como muchas dificultades, porque últimamente teníamos bastantes problemas, el estrés de la boda y todo, pues obviamente todo jugaba una mala pasada, pero eso era bueno a la final, ¿no? Porque Dios nos está mostrando que no era el camino, pero yo seguía empecinada que no, que eso era, él estaba confundido, que el diablo por ahí lo estaba engañando y demás, porque en todo lado queremos ver nosotros al diablo y lo culpamos al diablo. Entonces él me dijo efectivamente que no sentía paz, y en otro tiempo me dijo, mira, es que yo tampoco quiero ir a las misiones. O sea, imagínense, ya cuando él abre sus ojos se da cuenta que no siente paz,
se da cuenta también que lo de él no es eso, que su ministerio iba enfocado hacia otra área, hacia otro tipo de gente, de grupo, que no era lo que como que yo lo arrastré, o él también se dejó arrastrar, o él también quiso hacer todo porque estaba enamorado, pero claro, obviamente ya teniendo él más claro las cosas, que yo se dio cuenta que no era la voluntad de Dios, y él me dijo eso. Entonces por eso les digo, amigos y amigas, o sea, a veces nos dejamos llevar que porque él y yo tenemos el mismo propósito en la vida, o como que compaginamos, no necesariamente ese compaginar es real hasta que realmente Dios no nos diga si es la voluntad o no. No tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero sí es importante que respetemos lo que hace el otro. Entonces, algo que sí pasaba era que esta persona de pronto solía compararse mucho conmigo porque tenía baja autoestima, y yo tal vez también la tenía, pero de porque yo estudiaba, de pronto él no estudiaba, porque yo tenía estos ministerios y él tenía otro, o algo diferente, o algún servicio más menor o pequeño, digámoslo así, entre comillas, porque todo el servicio a Dios para él es igual. Entonces, eso traía bastantes problemas, ¿no? La pareja no es para competir, realmente es para formar un equipo, pero había ya esa ruptura. Entonces él me dijo, no, pues tenemos que orar porque yo no siento paz ni seguridad ni nada. Entonces yo empecé a orar, pero era muy curioso porque yo oraba pidiéndole a Dios que le quitara eso a él, no a mí, sino que le quitara a él la venda de esa confusión que el diablo se ha metido entre nosotros, y mejor dicho quería destruir ese futuro hogar. Bueno, porque uno está dolido y porque uno sigue ahí en su carne, vale, no en el espíritu. O sea, yo en ese tiempo estaba viviendo en la carne, no en el espíritu. Entonces, como pasaba el tiempo y no había respuesta y él estaba distante, pues lo que yo hice fue ponerme a orar y ayunar. Y yo creo que en la vida nunca había orado tanto y no había ayunado con tanta conciencia de lo que de verdad eso significa para tener la respuesta de Dios. Yo ahí decidí que quería escuchar la respuesta de Dios, la voz de Dios, porque ya el sufrimiento era muy grande. Entonces, y mi familia, nadie sabía eso, obviamente, lo que estaba pasando, así que yo tuve que retirarme de mi hogar por una semana. Fue una semana que yo estuve fuera para ponerme a orar y ayunar. Y recuerdo tanto que ya faltando casi un día terminando el ayuno, durante todo ese tiempo Dios me estuvo consolando y como preparándome para la respuesta. Y me iba afianzando más y escuchando más su voz y entendiendo cómo era su voz, aunque yo ya sabía cómo Dios me hablaba, ¿no? Pero de pronto había dejado de lado eso por mis sentimientos que afloraban. Entonces, recuerdo tanto que yo tuve un sueño donde yo me veía con él, con mi pareja, con la que me iba a casar, yo me veía allá, y era como que yo estaba en los ojos de Dios y estaba viendo cómo Dios veía nuestra relación, y no le agradaba en nada, no le gustaba nuestra relación, se notaba, yo sentía angustia porque no, es voluntad de Dios, no, ellos no pueden estar, o sea, como que yo fuera Dios, ¿no? No pueden estar, no me agrada su relación, no es mi voluntad, no es mi propósito. Recuerdo tanto que yo vi eso en el sueño, y cuando me desperté, yo ya sabía la respuesta. Dije, Dios, vale, esa es la respuesta. La acepto. Fue algo que tenía ya convicción plena a causa de la oración y el ayuno. Y llegó una paz que no puedo explicar hasta el día de hoy. La paz que Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Es que no se puede explicar. Es una paz sobrenatural que Dios me dio a mi vida. Eh, y yo entendía que esa era su voluntad. Y pues lo que yo le pedí a Dios, vale, Dios, yo no soy capaz de terminar esta relación con mi pareja, te pido que la termine porque yo ya no puedo. Así fue, el día siguiente ya él fue a terminar la relación, la terminamos en buenos términos, sabiendo que eso era lo correcto, y bueno, sufrí, obviamente yo sufrí en ese tiempo, sufrió mi familia, mis amigos, tuve que volver a contarle a todo el mundo, no, ya no nos casamos, sin detalles menores, pues ahora los estoy contando para todos los amigos de la iglesia que de pronto no sabían bien los detalles. Recuerdo que nuestros pastores habían orado por nosotros, y obviamente al comentarle pues que ya no, pues decirles que realmente Dios me había hablado y tuve que contarle el sueño, y pues todo lo que había pasado, que esa no era su voluntad y que esta persona pues tampoco quería servir en donde yo estaba sirviendo como siempre lo había dicho. Pero como les digo, no era culpa, o sea, bueno, sí, era culpa de los dos, pero era por la mala pasada de las emociones.
de el ser emocional todo el tiempo. Eso es un peligro total para nuestra carne. Y bueno, después de haber terminado, de haber enfrentado el mundo entero, eh, acepté su voluntad, y fue difícil. Yo duré más o menos un año así, un poco débil, y yo decía, esta vez no me puede volver a pasar lo mismo. Es decir, creo que con esta situación tenía que aprender algo y no podía volver a fallar. Que Dios tenía un nombre para mi vida, sí, pero no podía volver a cometer los mismos errores que había cometido en mis relaciones anteriores y volverla a hacer. No podía volver a dejar que mis emociones cegaran lo que Dios me estaba diciendo y su propósito. Entonces, pues bueno, se canceló todo prácticamente, y algo que yo le doy gloria a Dios es que no perdí el dinero, porque yo había ahorrado dinero, y el día en que yo prácticamente iba a ir a entregar el dinero para que ya está, o sea, estuviese pago ya la recepción donde yo me iba a casar, pues justamente ahí es cuando ya él me dijo, tenemos que hablar, no hagas eso, punto. Y yo sabía que algo malo estaba pasando, ¿no? Y algo que voy a dejar para otro testimonio, pero sí quiero decirlo acá, lo que yo no sabía era que ese lugar en el cual yo me quería casar con esa pareja, con esa expareja, era el mismo lugar en el que yo me iba a casar con mi esposo. O sea, Dios tenía destinado ese lugar, sí, pero no con ese hombre, sino con el que era, iba a ser mi esposo. Y recuerdo tanto, que eso ya será para otro, estoy adelantándome el otro testimonio, tantos lugares que busqué y no quería ese lugar porque ese lugar me traía malos recuerdos de eso, justamente, pero Dios hace nueva todas las cosas. Dios me enseñó que sus tiempos son perfectos, que Él tiene la persona idónea, amigos, amigas que están esperando esa persona idónea. Metas en oración y en ayuno, pídanle a Dios que les muestre si hay una persona con la que ustedes de pronto están saliendo. Deténganse ante las emociones, las mariposas, por favor, deténganse, porque les puede jugar una mala pasada. No dejen sus sueños por una persona, ¿vale? Sea esposo o no, seamos sabios, sean sabios, porque yo me arrepentí de no haber hecho cosas, o sea, dejé de hacer cosas y me arrepentí, ¿no? Por toda esta situación. Pero pienso que a la final lo que dice la palabra es verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, absolutamente todas. Y a mí me ayudó mucho entender que, que el dolor que estaba viviendo me iba a llevar a un nivel diferente para ser una esposa diferente a la que yo necesitaba enfrentarme a ese esposo cuando me encontrara con ese esposo que Dios me tenía. Y yo sabía que Dios tenía un hombre especial, un hombre para mi vida, con unas características más allá del físico, que sabía que me iban a nutrir en mi vida, y no lo encontré, Dios me lo presentó. Así como Dios le presentó a Eva a Adán, así Dios me presentó a mi esposo, y así debería ser con todos, amigos y amigas, porque eh, a la final puedo decir yo que con todo esto que yo pasé, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el momento que yo sufrí, para mí no era nada agradable, obvio, pero hoy en día, viendo el resultado, después de tantos años, veo que es buena, que es agradable, porque hoy estoy viviendo ese agradable, y es perfecta porque fue en el tiempo de Dios, y hoy tengo una preciosa familia. Y algo también vital que no podemos olvidar, ante estas situaciones hay que pedir perdón a esas personas, eh, y perdonar. Así no nos pidan perdón, pero perdonar, porque de verdad que esto nos hace libres, la verdad nos hace libres, y la verdad tiene que ver con la justicia y con la misericordia. Y yo perdoné a este joven, entendí todo, o sea, que no era voluntad de Dios, y entendí que él tenía que ir por otro camino. Incluso me alegré tanto porque ya tiempo después de que habíamos terminado, supe, él mismo me contó, que logró divorciarse y pues obviamente rehacer su vida. Él ya hoy en día rehizo su vida, tiene su familia y todo, y yo de verdad que lo bendigo desde aquí, si algún día llegara a ver este video,
y no hay rencores y no hay nada, simplemente fue una experiencia que nos ayudó y que a nosotros como adultos nos va a ayudar para contarlo a otros, para que no cometan los mismos errores. Y yo se lo enseñaré seguramente a mi hijo Lemuel y a los otros hijos que tenga y a las chicas, he contado este testimonio tal vez a algunas chicas para que no cometan los mismos errores que yo, y le doy gloria a Dios por eso. Así que bueno, hoy termino este testimonio, espero que les haya servido más que gustar, porque pues es una historia un poquito difícil, pero que les ayude a su día, que les ayude a tomar decisiones y sobre todo que busquen la voz de Dios, aprendan a escuchar a Dios. Un feliz día, un abrazo para todos y bueno, ya nos veremos después en otro jueves de testimonio. Bendiciones.